Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo te encuentras. Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Acuario, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Acuario. Muy bien, Acuario. Mi querido Acuario, ¿tú alguna vez has presenciado cuando las aves están nerviosas, empiezan con su pico a desplumarse? ¿Has visto alguna vez esta escena, mi querido Acuario? Pues esto es lo que yo he visto, lo que es en el cuenco tibetano. Entonces, es como que algunos de ustedes buscan cambios, algunos de ustedes buscan tranquilidad, buscan felicidad, y no es porque a lo mejor tú seas mala persona o te gusta de repente estar en guerra con todo el mundo, no. Es como que me dice Richard, cada paso que doy siempre tiene que ver lo que es un problema. Y sinceramente estoy hasta aquí. ¿Estás estresada? ¿Estás estresado? ¿Estás de mal humor? De mal humor, mi querido Acuario. Y puede ser que existan personas que se acercan en tu vida y como tú estás con esa energía tan mala, pues simplemente los espantas, Acuario. Siento, mi querido Acuario, que tienes que mantener la calma. Es cierto que estás pasando por un mal momento. Es cierto que me dice Richard, ¿cuándo se va a acabar este tormento? Pero si tú sigues con esa energía, lamentablemente el universo lo único que te va a dar va a ser más problemas. ¿Por qué te autoculpas? ¿Por qué piensas que algo malo has hecho? Tú no has hecho nada de malo, Acuario. Simplemente tómalo como una experiencia. No te castigues porque me dan a entender como que tú te estás castigando. ¿Será porque de repente he sido mala persona? ¿Será porque a lo mejor no he sido muy atento, muy atenta con esta persona? Estoy cargando lo que es una maldición, me han hecho de repente brujería, etcétera, etcétera. Te estás poniendo en el peor de los casos, mi querido Acuario. Corazón, no te autoculpes, Acuario. Tienes que mantener tu inocencia, a tu niño, a tu niña interior, Acuario. ¿Por qué desde hace fechas anteriores tú estás muy amargado, muy amargada? Tú estás prácticamente en contra de la humanidad. Tienes que cambiar el chip. Ya parezco lo que es un disco rayado, pero te repito que así funcionan las energías. Si tú te levantas de mal humor, si tú piensas que el mundo está en tu contra, lo único que vas a recibir son más cosas negativas. Vamos a ver signos. ¿Quieres cambios? ¿Quieres cambios, corazón? Solamente tienes que saber cómo funcionan las energías. Vamos a ver signos. Me sale Capricornio, me sale Aries, Escorpio, cierras con un Virgo. Muy bien. Iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, corazón. O estás molesto o molesta porque una persona no se comporta como tú quisieras. O hay una persona, cariño, que te estaba ilusionando y ahora pues simplemente es enojado o tienen contacto cero. O esta persona te ha dicho que no te ama, Acuario. Puede ser el caso también. Pero la vida continúa, mi querido Acuario. El mundo no se acaba. Si una persona tú lo gustas o no lo gustas. Tienes que darte tu valor.
Tienes que recuperar tu fuerza, tu poder, Acuario. Solo así las cosas van a mejorar. La letra A, la letra T, M o W, Z, W o M, la letra V. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Acuario. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta del 10 de espadas. Estás muy pesimista, estás muy desanimado, has tocado fondo, estás deprimido, Acuario. Tienes que resurgir como el ave fénix. Lo peor ya lo has vivido o lo estás viviendo. Ahora tienes que continuar con tu mundo. La carta del as de copas. Mira, cariño. Mira, estas dos cartas son muy importantes. Mira, ¿por qué? Si te das cuenta, aquí este personaje está lo que es en un lago. Ha tocado fondo. Y aquí nos hablan de la carta del as de copas, del amor propio, Acuario. ¿Tú has visto esa película, Lo que el viento se llevó? Con Escarlata O'Hara y con Rec también. Vale. Hay una escena en la cual, cuando pasa lo que es la guerra civil en Estados Unidos, ¿no? Hay una escena que ellos no tienen nada para comer. Ella se levanta en la madrugada con hambre, ¿vale? No sabe qué hacer. Una persona que lo tenía todo, era rica. Entonces, esta mujer se va al campo a buscar algo y encuentra una pequeña patata. Automáticamente lo escarba y se lo come, pero se da cuenta que no puede comerlo. Está crudo, se puede intoxicar. Y se levanta de esa escena de la tierra y dice: a Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre, aunque tenga que robar, estafar, inclusive matar. A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre, ni yo ni los míos. Resurge desde sus cenizas, empieza a recuperar su amor propio, porque se da cuenta que si no actúa de esta manera, si esta persona, en este caso la película Escarlata, se derrumba, su entorno también se derrumba, porque ella era la mayor. Y era prácticamente la que estaba sosteniendo la casa a sus hermanas, inclusive una persona que trabajaba ahí, mi querido Acuario. Perfecto, Acuario, tómalo como si fuera tu historia. Ya está, te han decepcionado, has tocado fondo, sientes que tu mundo se desmorona, mi querido Acuario, sientes lo peor. Pero esta carta te dice: ya está, Acuario. Tienes que parar de sufrir, ahora tienes que recuperar tu autoestima, ahora tienes que valorarte. Tú eres una joya preciosa, tú eres una persona importante, pero eres tú, mi querido Acuario, que no te das cuenta del gran valor que tú tienes, Acuario. Y por último, si tu problema no está relacionado con la parte económica, con el amor, si tu problema no está relacionado con el amor y está relacionado con la parte económica, te dice corazón: ¿no te das cuenta que todo lo que tú tocas lo conviertes en oro? ¿Cómo está tocando lo que es un collar? Un collar precioso, cariño. Tus manos, tu inteligencia, tu autoestima te va a dar lo que es un crecimiento personal en la parte económica. ¿Has perdido el trabajo? Perfecto, cariño. Empieza a enviar currículos otra vez. ¿Te han estafado? Perfecto, cariño. Nadie se muere por el dinero. Puedes recuperarlo, cariño. Puedes recuperarlo, pero ya no vas a volver a cometer otra vez los mismos errores, mi querido Acuario. Tienes una oportunidad. Eso te está diciendo. Vamos acá más cartitas. La carta del 7 de pentáculos. Y al costado, la carta de la estrella, Acuario. Alguno de ustedes, mi querido Acuario, puede ser que tienes esa responsabilidad de enviar algún tipo de dinero al extranjero, o de repente me dice: Richard, mientras que yo estoy padeciendo económicamente, esta persona tiene dinero, pero simplemente es como que yo no existo, o sus hijos no existen. O está lidiando con una persona, mi querido Acuario, que se siente superior a ustedes.
que se siente, como se dice, la última chupadita de mango. Cariño, está lidiando con una persona así. ¿Y qué te dice la carta? Con la carta de las de copas, cariño, tú vales más que ellos. Y por último, si las leyes te permiten y esta persona tiene que pasarte lo que es una pensión por derecho, corazón, denuncia si no te lo da, mi querido Acuario. Pero ya no te estés amargando, ya no estés perdiendo tiempo, actúa, Acuario. No estamos en esa décadas anteriores, en la cual, corazón, era más costoso hacer una denuncia. Ahora no. Hay muchas instituciones, hay muchas organizaciones que te pueden ayudar, Acuario. Denuncia, ¿vale? Vamos a ver, corazón, ¿qué más me dicen, cariño? El oráculo. Voy a tomar agüita. Vamos a ver. El oráculo, Acuario. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Dice, el número 6 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. La palabra es abundancia. Mira, lo voy a poner una letra, porque si no YouTube me puede sancionar. Aquí hay una persona, una mujer preciosa, que está como Dios lo trajo al mundo. En su mano tiene lo que es una esfera de luz. Fíjate, mi querido Acuario. Mira, corazón. La palabra abundancia no solamente es lo que es en la parte económica. La palabra abundancia es abundancia de amor, abundancia de familia, abundancia en la parte económica. Tus animales van a producir más. Abundancia, cariño. Entonces, cuando tú, mi querido Acuario, como esta mujer está como Dios lo trajo al mundo, corazón, cuando tú, mi querido Acuario, no temas a nada, no tengas vergüenza al que dirán. Cuando tú, mi querido Acuario, corazón, te das cuenta que tú eres perfecta y perfecto, todo va a cambiar en tu vida, Acuario. Si tú estás teniendo problemas económicos, te va a llegar dinero. Te llega dinero, Acuario. Entonces, sé tú mismo. Sonríe más, cariño. Tú eres una persona alegre, una persona coqueta, eres una persona feliz. Atrae con la buena vibra, con la buena energía, lo que tú tanto quieres en tu vida. En este caso, para un grupo muy grande, lo que es el dinero. Te viene dinero, Acuario. Vamos a continuar. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Acuario. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Acuario. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del colgado es un no, Libra. Opción 2, la carta de los enamorados es un sí, Géminis. El tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Acuario. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. Cuidado con las personas que te rodeas. Cuidado, Acuario. No todo lo que brilla es oro. Muchas personas se acercan a ti porque quieren obtener algo. O de repente tú estás lidiando con una persona que tú sabes que esta persona no te va a dar lo que es una relación formal, que lo único que quiere es pasarlo bien. Tú eres especial, cariño. No permitas embarrarte con cualquier energía. Como dice mi madre, yo no soy comida de cualquier chancho, cariño. Yo no soy comida de cualquier cerdo. Esa es la palabra, ¿no? Cuidado, porque mira, si te das cuenta que hay un personaje que está cuidando lo que es como una puerta. Detrás de esa puerta, cariño, todo está verde. Y estos personajes tienen un color como que estuvieran muertos, como que fueran fantasmas, energías, vampiros energéticos, Acuario. Cuidado. Hay personas, corazones que se acercan a tu vida porque quieren sacar algo de interés. Tanto lo que es en la parte económica o porque te quieren comer. O simplemente, corazón, se acercan para ver cómo llevas tú tu vida. Si eres feliz, si no eres feliz, para criticar, Acuario. ¿Ves?
Cuidado, porque se aproxima lo que es una traición. La carta del 3 de espadas se aproxima una traición. Ojito, ojito Acuario, tienes que observar bien, observa bien, corazón. La carta del as de copas, cariño, y también cuidado con esas personas que tú de repente le das mucha confianza y yo qué sé, coquetea con tu pareja, con tu marido, con tu mujer. No, Richard, son buenos amigos, se conocen desde hace mucho tiempo. Cuidado, porque la carta del 3 de espadas está al costado de la carta del as de copas, cariño. No vaya a ser que tú estés confiando tanto. O de repente tú me dices, Richard, puede ser también con la niñera. Esto es un clásico. Esto pasa continuamente. Cuidado. Hay una persona que está muy cerca a ti. Esta persona, cariño, quiere robarte algo muy importante que está relacionado con los sentimientos. También puede ser que a lo mejor con alguna de las personas que integran tu familia. Cuidado, cariño, ¿vale? Cuidado. O quiere ganarse la confianza de tus hijos. También, ¿para qué? Para que les ponga en tu contra, Acuario. Cuidado, cuidado, ¿vale? Cuidado, Acuario. Te estoy dando toda la información que pueda. Hay una persona que quiere, corazón, robarte algo. Hay una persona que quiere que tu entorno se ponga en tu contra, cariño. Vamos a ver el tarot vidente de luz. El tarot vidente de luz, Acuario. Vamos a ver. La carta de la reina de oros puede ser que estás lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, o una persona que tiene un poder adquisitivo alto, tiene dinero, tiene negocios, proyectos, cariño. La carta del emperador me vuelve a decir una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, es una persona corazón muy estratega, muy inteligente. No sé por qué siento que tú estás lidiando con una persona que se siente superior y puede ser en la parte económica o simplemente tiene ese carácter tan difícil. Se siente superior a ustedes, mi querido Acuario. Bendiciones de corazón, gracias por tu apoyo. Ya me estarás contando, cariño. Hasta la vista y sé feliz. Quiero chisme, pero tú, mi querido Acuario, estás conviviendo con el enemigo. Hasta la vista. Pero recuerda, mi querido Acuario, que muy pronto tu mundo va a ser felicidad, corazón, felicidad. Tienes que creer en ti. Hasta la vista, cariño.